Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. A partir de este instante nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.com.ar. Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. En esta emisión de Descubriendo, pues este tema sí es bien candente. No se lo pueden perder. Es un tema que está relacionado, pues, con el tema de la sexualidad en nuestro mundo actual. Alguna vez charlando con unos amigos, entró el tema de esas cuestiones que nos pasan a los hombres y también a las mujeres de noche. Esos sueños húmedos. ¿Han escuchado, oyentes, de los sueños húmedos? Y en ese diálogo, pues investigamos por qué se daba esto. Y encontramos ciertas leyendas, ciertas cosas que desde hace mucho tiempo se han venido hablando. Y el resultado de esta investigación nos llevó a encontrar sobre un mito o sobre unas energías que se conocen desde hace miles de años atrás como los incubos y los sucubos. Ese es el tema de hoy, los incubos y los sucubos. Así que los invitamos a estar allí atentos a esta investigación, también a participar de la misma a través del chat de la emisora. Ustedes pueden hacer sus comentarios allí, dejarlos allí y aquí con mucho gusto los leemos. Pues saludar a Mafe, que está ahí escuchándonos en sintonía, atenta, descubriendo. Por otro lado, las series de anime, los orientales, han visto estos animados, ¿no? Y todas estas cosas que hoy están en la red, están disponibles a través de los diferentes medios de comunicación. Estas figuras vampiresas en realidad son imágenes poderosas de entidades plasmadas en la mente de muchos jóvenes para ensombrecerlos mediante el vaho de las pasiones y la lujuria además. Entrelazadas en su forma erótica de vestir y emitir emociones que incitan a todos los jóvenes y seguidores de estas entidades a despertar energías de baja vibración. Es la perversión y degeneración en el sexo desenfrenado de la mente de la humanidad, que son absorbidas estas energías por estas entidades que hoy llamamos incubos y subcubos. Además, tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad donde la sexualidad juega un papel fundamental y ni siquiera el mundo paranormal se encuentra al margen de ella. Después de esta introducción de los incubos y subcubos, los invitamos a ser parte de este programa. Pues ya aquí hay un mensaje de una de las oyentes, dice: wow, a mí me ha pasado que mientras duermo sentía que me hacían el amor. Bueno, de pronto vamos a tener muchas explicaciones hoy, Elizabeth, en este tema.
Muchas son las cosas que se dicen, pero poco pues las concretas que tenemos. La idea con este programa pues no es decir que somos poseedores de la verdad, sino más bien hacer un análisis de los contenidos, de los conocimientos que están allí y sacar conclusiones. Claro, lo invitamos a ustedes también a pasar toda esta investigación por el laboratorio de comprobación más grande que tenemos, y es nuestra propia inteligencia. Resulta entonces que el tema de los incubos y subcubos viene de hace mucho tiempo, incluso desde el punto de vista bíblico, cuando por ejemplo se habla de un personaje llamado Lilith, no sé si lo han escuchado, Lilith, que es una figura legendaria del folclore judío, del origen mesopotámico, disculpen. Se le considera la primera esposa de Adán según la tradición judaica, la primera esposa de Adán incluso antes de Eva. Según la leyenda, ella abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con otro demonio, Asmodeo, que se convirtió en su amante, y con otros demonios. Más tarde se convirtió en una bruja que rapta a los niños en sus cunas por la noche y se une a los hombres como un sucubo. Ahí es donde viene la leyenda de una tradición judaica que señala que antes de Eva, en la tradición del Edén, existía una mujer previa al Adán que fue Lilith, una demonia cananea, cananita también se le dice, engendrando también así de esa manera hijos que se llaman los Lilim, con el semen de los varones que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. A esto se le llama polución nocturna. Se le representa con el aspecto de una mujer muy hermosa, con el pelo largo y rizado, generalmente pelirroja y a veces alta. Es una figura, pues, que ante estas situaciones de sueño profundo se presenta como irresistible, ¿no? La única mención que se hace de Lilith en la Biblia aparece en Isaías 34:14 del original hebreo. Hay muchas tradiciones que han venido cambiando, pues, estos escritos. Por ejemplo, uno de ellos traduce: los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Este es la situación donde muestra Isaías el tema de Lilith. La leyenda de Lilith en el tema bíblico y judaico, el origen en sí de esta leyenda, como la primera mujer, se encuentra en una interpretación rabínica, es decir, de los rabinos del judaísmo, una interpretación a partir del judaísmo del Génesis 1:27, cuando antes de explicar que Yahvé, entre comillas, el verdadero Dios, dio a luz o generó al Adán una esposa también llamada Eva, formada a partir de su costilla. Es decir, hay dos textos, 1:27 y el otro 2:7. En el primero aparece que Dios creó al varón y a la mujer, y en el capítulo 2:7 dice que Jehová formó al hombre y después de la costilla sacó a Eva. Este rabino utilizó estas dos diferencias para justificar que Lilith fue una demonia o un incubo que fue la primera amante de Adán. Esto con base a la tradición judaica. Lo interesante aquí es comenzar a dilucidar lo que hay detrás de toda esta simbología que denota efectivamente un proceso que en la actualidad todavía estamos viviendo. Pero lo que tenemos que hacer entonces ahora es buscar la definición etimológica. ¿Qué es un subcubo? ¿Qué es un incubo? Empecemos entonces con el sucubo. S-U-C-U-B-O, sucubo. Algunas personas dicen subcubos. Viene del latín succubus, que viene de succubare, que significa reposar debajo. Según las leyendas medievales occidentales, es un demonio que toma la forma de una mujer. Mucha atención entonces, el subcubo es un demonio que toma la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones, sobre todo a los sensibles, a los adolescentes y miren esto, a los monjes, introduciéndose en sus sueños y fantasías para tener relaciones sexuales con ellos. En general, son mujeres de gran sensualidad, persuasión y carácter. El mito del sucubo, estimado oyente,
pudo haber surgido como explicación del fenómeno de las pulsaciones nocturnas y la parálisis del sueño, además. Según otras perspectivas, las experiencias de visitas no sobrenaturales claras pueden ocurrir por la noche en forma de alucinación. Es decir, que esto comienza a explicar toda esta tradición de los, en este caso de los subcubos, trata de explicar el tema de las poluciones nocturnas. Vayamos tomando anotación, vamos tomando apuntes, porque teniendo en cuenta toda la tradición, toda la leyenda medieval, vamos a entender qué significa exactamente para nosotros hoy este tema. La etimología, ¿no?, de la palabra subcubo proviene de una alteración de sucuba, procedente del latín, como ya les decía, y que se usa también en el sentido de prostituta, ¿ok? La propia palabra deriva del prefijo sub, que significa debajo, o debajo, de, y del verbo cubo, o cubare, que significa yacer. Por lo tanto, el subcubo, o sucubo, es alguien que queda abajo de otra persona, mientras que incubo, el latín in, la posición en este caso es encima, es alguien que queda sobre otra persona, arriba. También es llamado charón. Entonces, el sucubo vendría siendo este demonio que yace abajo, vendría siendo lo que seduce al varón. Y el incubo es este demonio o energía que se coloca encima, es decir, el que seduce a las mujeres. La apariencia de los sucubos varía en general, ¿no? Tampoco como la de los demonios. No hay ninguna apariencia o representación definitiva, teniendo en cuenta que esto se presenta como un símbolo que tenemos que interpretar. Sin embargo, se suelen pintar casi universalmente como seductoras mujeres desnudas con una belleza no terrenal, a menudo con alas demoníacas. De vez en cuando se les dan otros rasgos demoníacos, como pueden ser los cuernos, una cola o una punta terminada en triángulo, ojos de serpiente, colmillos, serpiente enrollada en su cuerpo, bueno, etcétera. Una cantidad de formas de cómo la pintura universal ha tratado de mostrar esta energía. A menudo simplemente aparecen en los sueños como una mujer atractiva y desnuda, de la que la víctima, el durmiente, no, escúchese bien, estimados varones que nos escuchan, la víctima no puede deshacerse de ella ni olvidarla, incluso después de despertar. Es el caso de que muchos de los que nos están escuchando, muchas personas han podido tener esta clase de experiencia. Incluso un oyente nos acaba de decir que ha sentido, pues mientras duerme, esta situación de estar teniendo relaciones sexuales. Muy interesante, pues, de manera muy valiente, lo coloca en el chat, ¿no? Y coloca su nombre. Esto quiere decir que, pues, somos muy adultos en el tema, en la forma de abordar el tema. Así que, cuando esto ocurre, cuando en las noches ocurre esto, en el sueño se aparece una mujer espléndida, muy similar a lo que en sueño realmente el varón anhela. Incluso en esta relación que se vive dentro del sueño, que parece muy real, fuertemente real, se llega hasta eyacular, ¿sí? En este punto queda grabada fuertemente esta sensación, esta emoción, y al despertar aún se le recuerda. Las versiones más difundidas es que los sucubos atacan a sus víctimas para absorber la sangre y la energía vital del hombre y así alimentarse. A menudo esto provoca en el hombre dolencias físicas y además, y sobre todo, espirituales, y en algunos casos muy escasos, hasta la muerte, estimado oyente. Según el Melius Maleficarum o martillo de brujas, los sucubos recolectan, y esta parte también es llamativa, recolectan el semen de los hombres con los que durmieron la noche anterior. Lo usarían para embarazar a las mujeres. Así se suponía que los niños que serían engendrados serían más susceptibles a la influencia de estas energías negativas. Otras creencias dicen que los subcubos o sucubos se podrían transformar en incubos, o sea, en la parte contraria, ¿no? Con el semen recientemente recogido, impregnando a sus víctimas, pudiendo así los incubos fertilizar a las mujeres.
toman el semen cuando se convierte en sucubos y cuando se trasladan a incubos, ese semen lo depositan sobre otro ser humano, en este caso una mujer. Una versión conocida del sucubo en la creencia oriental es el al-Duwayeh. Esta retrata el sucubo como una mujer bonita, muy atractiva y perfumada, que vaga por el desierto sobre un asno. Ella intenta atraer a los hombres para así tener relaciones con ellos, mientras con la vagina dentada que posee unas afiladas navajas de afeitar dentro de su vagina les arranca el pene, para así dejar al hombre agonizando de dolor. Habiendo dejado al hombre desvalido, ella toma la forma del hombre y lo mata. O según otras versiones, se los come vivos. Esto de acuerdo a una tradición o creencia oriental. Estamos viendo cómo en la historia de los pueblos este mito tiene una cabida bien real, ¿no? Bien determinante. Pues vamos aquí a los mensajes que están enviando nuestros radioescuchas de Descubriendo, claro, cómo no. Saluda a María, dando las buenas noches, y qué suerte la tuya, mándamelo a mí. Del incubo, pues me imagino. Hay varias categorías de anime. El hentai y el ecchi son los más malos porque solo instan a el sexo. Qué mal. Esto lo dice Johanna de su investigación. También Mafe saluda, también he leído que prestan esa mujer o ese hombre de la forma, se presentan a esa mujer o a ese hombre de la forma en que éste le gusta o desea. Es como si ese demonio sabe lo que le gusta a la persona y presenta justo lo que le atraerá. Sí, esto es una característica muy importante, Mafe y oyentes, y es interesante que tengamos en cuenta, porque cuando Descubriendo trae este tema acá, no queremos dejarlo de una manera mística, esotérica o de alguna forma parecida. Lo que queremos es analizar primero el mito y cómo el mito hoy se vive y qué significa para nosotros hoy el mito. Porque esto nos pasa a muchos hombres y muchas mujeres en el planeta entero. Y esto quiere decir algo que tenemos que entender, que tenemos que comprender y con inteligencia transformar. Elizabeth también dice, yo nunca vi sus rostros ni sus cuerpos. Yo nunca vi sus rostros y sus cuerpos, pero sí tuvo la experiencia como ahorita nos relataba. Un anónimo dice, una vez mientras dormía y daba pecho a mi bebé, una energía me quería abrir las piernas y no me dejé. Y grité, porque estaba como desesperado. Me besaba las piernas como desesperando, no vi su rostro. Esta es otra experiencia que otro oyente, no coloca su nombre, pero que otro oyente vivió. Esto nos está demostrando en vivo y en directo al realizar este programa que es una realidad que está viviendo nuestra humanidad. Así, querido oyente, uno de los más relevantes es la demonia que ahorita les hablé, Lilith, pero existen muchos otros ejemplos de sucubos extraídos o sucubos extraídos de la mitología y la fantasía. Fíjese que el término siempre nos lleva a creer que no son cosas reales, mitología y la fantasía. Varios de estos son Abrahel, Aloquá, Beltazo, Vietka, Filotano, Fiura, Florina Basordiel, La Serena de la Vera, que es una leyenda española de características similares, Lilith, que ya la hacíamos referencia, es el equivalente al sucubo judaico, Lilitu en el pueblo sumerio, Mabel en la mitología española, Mancerino, Morrigan Aeslant, mutante también, Rusalka, el eslavo en la mitología eslava, la Soyona, leyenda venezolana, en Venezuela, la Soyona, y Siguanaba también se encuentra como otro de los temas que podemos encontrar en los sucubos. Ahora, vayamos a los incubos, que es en el caso de la mujer, ¿no? Sucubo se le presenta al hombre en las noches y el incubo a la mujer. Viene del latín, como expliqué ahora, in, es decir, sobre, y cubare, que traduce yacer, acostarse. Es un demonio masculino en la creencia popular europea de la Edad Media que se supone se posa encima de la víctima durmiente, especialmente mujeres, para tener relaciones sexuales con ellas, de acuerdo con una cantidad de tradiciones mitológicas y legendarias.
Su contraparte femenina, ya sabemos, se llama sucubo o sucubo. Un incubo, tengan en cuenta, puede buscar tener relaciones sexuales con una mujer para convertirse en el padre de un niño. Las leyendas llegan a decir hasta eso, como por ejemplo, una de ellas, la leyenda de Merlín, que fue hijo de estas relaciones entre incubos, sucubos y seres humanos. Algunas fuentes indican que pueden ser identificados por su antinatural frío pene. La tradición religiosa sostiene que tener sexo con un incubo o sucubo puede resultar en deterioro de salud o incluso hasta la muerte. Las víctimas viven la experiencia como un sueño sin poder despertar de como relatan en este momento algunos de nuestros oyentes. Andrés dice, ¿cómo podemos acabar con esto? Muy buena pregunta, Andrés. Se trata entonces de primero comprender todo lo que en mito de la antigüedad se habló de ellos, para después analizar con tranquilidad todo lo que significa esto y por supuesto al final tenemos que hablar de cómo podemos acabar con esto. El dato que da en este momento Mafe, que está escuchándonos, nuestra compañera Mafe, querida compañera Mafe, de que se aparecen como uno más las quiere, en el caso de los varones, y se aparecen como ellas más los quieren, en el caso de los varones, nos da una clave para entender cómo controlar, cómo acabar con esta energía. Por ejemplo, el incubo se mete en la mente femenina y siembra entonces la lujuria, provocando sueños húmedos, en el caso de la mujer, pensamientos desviados y exagerados, para pervertirla antes de atacar. Tras varias noches de preparación, el incubo se materializa y copula con la mujer en unos coitos tan salvajes que la víctima se derrite ante los muchos orgasmos, a veces entre momentos de lucidez que derivan en horror. A la mañana siguiente, la mujer no recuerda nada, solo que ha tenido un sueño perverso, brutal y extraño. Además, se siente débil y abatida, ya que el incubo ha empezado a robarle su energía. Mucha atención aquí, el incubo, en el caso femenino, comienza a robarle su energía. Esto, pues, llama poderosamente la atención, ¿verdad? Pues son cosas que están allí al alcance de todos nosotros, pero que desafortunadamente no encontramos respuesta. Escuchen esta parte. Si la mujer queda embarazada, puede dar a luz niños deformes, de fácil control por parte del mal o de estas fuerzas, o con habilidades especiales, como por ejemplo, según la tradición, el mago Merlín, hijo de un incubo y de una prostituta. Según una de las tantas versiones de su nacimiento, otra versión de la leyenda dice que la madre era una monja seducida por el demonio. Otra de las versiones sostiene que la madre era una célibe hija de un rey menor de Gales del Sur. El incubo succiona la energía corporal de la persona en el momento de la copulación. De esta manera vive o se hace más fuerte. En estos extremos, de acuerdo a quienes lo estudian, pueden llegar a darle un paro al corazón de la víctima e incluso matarla por la succión energética o cocinado, dejando a la víctima débil o enfermiza. Estimado oyente, para nosotros tener una visión más acertada o cercana a la realidad, todo este tema de incubos y sucubos, cuando estos mitos hablan de leyendas de demonios, tenemos que sustentarnos en algo que en Descubriendo ya hemos venido desarrollando, y es el tema de que el planeta Tierra en sí, en él habitan una serie de seres que desde la antigüedad comenzaron a llegar. Recuerden que los mitos y los libros de la antigüedad nos dicen que hace mucho tiempo llegaron seres en bolas de fuego que en unos casos se llamaron Elohim y en otros casos Nefilín, ángeles y demonios que se encuentran en muchos textos de la antigüedad. Allí en el Nuevo en la Biblia nuestra, por ejemplo, menciona Lilith, menciona Azazel, una cantidad de seres que no sean de origen terrestre y que también la Biblia en Apocalipsis señala cuando habla de la caída del dragón, ¿no? Apocalipsis 12, cuando dice que del cielo cayeron estas entidades. Cuando comprendemos esto que acabo de mencionar, es que podemos darle forma a este tipo de información que llega a nosotros. Cuando Jesús mencionaba a los demonios, cuando hemos escuchado a través de la historia la aparición demoníaca
cuando hemos hablado de entidades que deambulan en el planeta Tierra, tenemos que comprender que hace parte de esas energías nigrománticas, esas energías de muerto, que quedaron después de la destrucción que ocurrió hace miles de años, exactamente 13.000 años atrás, por parte de jerarquías estelares a estas organizaciones que cayeron aquí. Estas energías que deambulan en el planeta Tierra pueden ser invocadas a través de la magia o de la cábala y pueden tomar cuerpos. Una de estas expresiones, de esta forma nigromántica de evocación, es el incubo y el subcubo. Pero estos seres no lograrán tener autoridad y poder sobre la humanidad si la humanidad no se los otorga. Quiere decir que la potestad, autoridad o poder que puedan tener realmente es mínimo, ya que frente a la creación o la ley universal, el ser humano, por la ley que representa, está por encima. El hombre que se ajusta a la ley universal de su creador está por encima de estas entidades. Así que esta es la introducción del tema. Hemos viajado en el tiempo a través del mito de lo que significa el incubo y subcubo, de tal forma que ya al regresar de una pequeña pausa comercial, podemos entonces comenzar a trabajar lo que realmente debemos hacer en este tema de los incubos y subcubos. Ya regresamos en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, y seguimos aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Nuestros oyentes están muy activos en el chat. Y entonces, en el caso de los homosexuales, ¿qué? Y pregunta María, ¿en los homosexuales qué? Elizabeth dice que la mente es muy poderosa. Mi humilde opinión es darle mucha luz y no dejar de hacer nada. A mí me gustaría que hablaran de los monjes de Brasil por otra oportunidad, porque mi padrastro fue asistido por ellos con el fin de sanarlo y luego murió igual a las 2 semanas. Murió de otra cosa, dice ella. Mafe nos dice, si es una de las fuerzas, él y ella, es difícil que esto pase. Si se une la fuerza, él y ella, es difícil que esto pase. No ver cosas que despiertan la lujuria ni frecuentar sitios oscuros que son donde más abundan estas entidades. Muy bien. Estamos de acuerdo, Mafe. Bien. Entonces ya viajamos en el tiempo, en los mitos. Por ejemplo, acá tengo datos de cómo los mitos cambian de acuerdo a la región. En el Brasil, por ejemplo, es conocido como Boto, un ser joven y bello. Este es un sucubo, traje blanco, zapatos blancos y su característico sombrero blanco que busca tapar una parte de la cara y el agujero en el alto de su cabeza. En la provincia chilena de Chiloé es conocido también como Trauco, representado por un enano. En Colombia también se le llama el Mojá y lo describen como una corta estatura y de cabello. Así también en Ecuador se le llama Tintín, en Guatemala es conocido como el Sombrerón, en Honduras como el Duende, en Hungría como Lidek, en Paraguay como el Curupí, en El Salvador como Chiptio y en México se le llama Rahuel. Me llama mucha atención, también en Venezuela se le llama el Sangaretón o el zángano. En Panamá también se le domina el zángano. Un término muy utilizado por algunos, ¿no? Cuando decimos este tipo es un zángano, un bueno para nada. Pero vamos a ver que viene de una tradición del sucubo. Solo quieres chuparte la energía, un zángano. Esperanza, estas entidades se combaten con conciencia. Conciencia cuando estamos despiertos, conciencia cuando estamos dormidos, conciencia de nuestra conciencia. Excelente aporte, Esperanza. Así es. Sin embargo, vamos aquí a entender otra cuestión, ¿no? Cuando estamos hablando de demonios sexuales, o llamémoslo también energías negativas, también tenemos que reconocer, primero, que la sexualidad o la sexogénesis, como algún amigo me enseñó a decirle sexogénesis, es una energía principal y primordial que sigue expandiendo la creación en nuestra dimensión. Esto significa, querido oyente,
que el varón y la hembra de esta dimensión en este planeta Tierra fueron dotados de una energía espléndida en la unidad de él y ella. Esta energía que se comparte, que se vive, que se expande, podría de alguna manera ser utilizada de forma negativa, como efectivamente podemos ver los casos en el planeta Tierra. ¿De qué forma? Ustedes han visto cómo en la actualidad hemos irrespetado ese principio original de tal forma que él y ella ya no se convirtió como en la esencia primordial de nosotros como humanidad actual. Ya existen otras posibilidades dentro de la sexualidad, como son las comunidades LGTB, en el sentido de que ya es permitido socialmente de la relación entre él y él, entre relaciones entre ella y ella, o también él y ellas, o ellas y él, y una serie de situaciones que van en contravía de las energías que se comparten cuando él y ella se unen. En esa unidad no solamente se comparten fluidos del varón hacia la hembra y de la hembra hacia el varón, sino que a través del contacto energético de los 7 discos memorias o logosoles o chakras se comparte una energía de vida, energía que está diseñada para crecer juntos, para crecer en unidad. Él y ella son el Adán. Varón y hembra los llamó y colocó el nombre de, varón y hembra los creó y colocó el nombre de ellos Adán. Ese es el principio original. Sin embargo, cuando cambiamos la polaridad de esta energía, se comienzan a abortar, escúchese bien, se comienzan a abortar energías contrarias que también toman forma y toman cuerpo, posesionan estos discos memoria y absorben la energía vital. Desde hace mucho tiempo esto ha ocurrido porque estas energías han estado presentes en la humanidad desde su inicio. Por lo tanto, estas desviaciones sexuales han permitido que se generen estas energías que en el caso de hoy hemos llamado incubos y subcubos. De tal forma, estimado oyente, que esa desviación también fue mencionada en el Apocalipsis, como el mensaje a las 7 iglesias, que usted puede leer en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 menciona que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En la interpretación, esto traduce la unión natural de él y ella. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y dice, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Estas son las situaciones que se derivan de un manejo equívoco de las energías sexuales. Las desviaciones sexuales son muy evidentes en la actualidad. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad sensual, sexual, donde el bombardeo de imágenes y las situaciones cotidianas invitan a la sexualidad desaforada. Por allí leíamos hace poco, por ejemplo, como una noticia que podría sonar positiva, si no somos atentos, se puede convertir en una actividad que genere la sexualidad a temprana edad. Habíamos leído que el gobierno nacional había determinado la vacuna, escúchese bien, en colegios de niñas de 13 años, de 12, 13 años en adelante, de la vacuna contra el papiloma. Recuerden que el papiloma es una enfermedad que se transmite a través de las relaciones sexuales. La noticia de tajo suena muy positiva, extremadamente positiva, porque vendría siendo una prevención utilizando una vacuna en contra de una enfermedad. Pero si la experiencia de los programas para utilizar el condón, los resultados han sido que la humanidad se ha desaforado y que han nacido nuevas enfermedades y que no se ha detenido el contagio, entonces el tema de la vacuna del papiloma lo que está incitando a esta humanidad, como ya lo han hecho otras campañas, cuando por ejemplo se decía no consuma drogas y se disparó, no haga esto y se disparó. Acá entonces esto realmente serviría para desaforar nuevamente esta humanidad. Así que siguiendo el orden de la información, ya teniendo en cuenta cuáles son las energías que se viven en el acto sexual, tenemos que considerar que todo eso que estamos viviendo como humanidad en el desvío de la información
invita a que los hombres busquen tener el acto sexual, busquen la imagen de tener el acto sexual con las figuras que aparecen en revistas, en la televisión, en los medios de comunicación, en el Internet. El Internet ahora se ha convertido en una herramienta de doble filo, ¿no? Nos puede servir para muchísimas cosas, pero también para otras. Allí el hombre y la mujer graban profundamente en sus sentidos, en sus cuerpos mentales, las imágenes de sensualismo, las imágenes, en algunos casos muy fuertes, pornográficas, que buscan inmediatamente estas figuras de mujeres exorbitantes, con senos grandes, con una cola grande, con unas figuras espléndidas, y varones también con los mismos atributos, mete en el cuerpo mental de nosotros la necesidad de buscar satisfacer el deseo sexual, que es natural, porque es un principio original, en estas figuras inexistentes, porque están frente a una irrealidad, como lo son precisamente estos medios. Cuando el hombre comienza a tener relaciones sexuales con su pareja, o la mujer con su varón, en algunos casos se guarda esa imagen en el cuerpo mental, y en el acto sexual, mientras se deliberan estas energías, el pensamiento que penetra al varón se engendra en la mujer, creando estas energías. Y aquí es donde la sexualidad se convierte en el desvío de esta humanidad. Por lo tanto, en algunos casos, esto también puede desbordar en ese anhelo del placer sexual con esta imagen fantasiosa, con la masturbación de los varones, que también es el caso de las mujeres. La masturbación, que es la recreación de ese pensamiento, de esa imagen que se ha grabado profundamente con los sentidos a través del bombardeo, como ahorita les mencioné, creando alrededor del primer disco memoria una energía, porque estas energías no se pierden. Recuerden que la energía no se acaba, sino que se transforma. Entonces, en el momento de estas masturbaciones, se crean energías, se transforman energías en lo que allí comienza a denominarse el incubo o el subcubo, el amante imaginario suyo, el amante energético suyo, que lo tiene pegadito a ese cuerpo energético, lo tiene pegadito pidiéndole su energía vital. Llega el punto entonces que hasta en los sueños se nos acercan y nos absorben la energía. Vamos con los oyentes. Mafe dice: sí, es cierto, combatir los estados bajos y los pensamientos dañinos, ocuparse de algo bueno, y mientras poco a poco cambiamos los pensamientos negativos que se presenten, pues eso se aleja porque no encuentra espacio para que se presente. Dama Blanca nos sintoniza, un abrazo, Dama Blanca. Andrés dice: entonces tiene que ver aquello de lo que hablaron en un principio, lo de Apocalipsis 12, los caídos. Claro, por supuesto, Andrés, son los que están llenando el planeta de sensualismo, correcto, para alimentar y llenar el planeta de Marilyn Manson y Lady Gaga. Así es, compañero, usted se ha dado cuenta de cómo es el manejo desde Apocalipsis 12 de la rebelión. Como le decía yo, Andrés y estimados oyentes, a otros amigos, cualquier fundamento, cualquiera forma que nosotros tengamos de analizar la realidad del planeta, la triste realidad en algunos casos del planeta Tierra, que no tenga en cuenta lo que Apocalipsis 12 menciona en el tema bíblico, porque en otros textos antiguos también se menciona la caída de estos Elohim, de estos Nefilim. Si no fundamentamos nuestros análisis teniendo en cuenta este acontecimiento, de lo que allí en adelante nosotros resolvamos son simples creencias que no nos llevarán al fondo de la situación. Por lo tanto, en el tema de los incubos y subcubos, hace parte de toda esta energía que desde arriba viene para contaminar, escúchese bien, la sexualidad de la humanidad, que es el principio creador, con un poder inconmensurable que se encuentra en cada disco memoria del ser humano. Así lo decíamos abiertamente, y tenemos que hablar abiertamente, porque como humanidad tenemos que volver al primer amor. Como humanidad tenemos que depurar lo que en principio original somos. Y esto no lo podemos hacer si no comenzamos a escuchar verdades. Y no es que acá le esté diciendo yo, ni más faltaba, sino que cada uno de nosotros vaya y compruebe esta situación que nos agobia como humanidad. Vamos a una otra pausa para ir a nuestros anunciantes, y al regresar
pasamos con las conclusiones y el qué hacer. Ya hemos pasado primero por la historia, lo mitológico, lo que significa. Ahora entramos en este segundo bloque, entramos y hablamos de lo que son las energías sexuales y cómo se da origen a estas energías. Y ahora, en el tercer bloque final, vamos a hablar de cómo atacarlo, de cómo cuidarnos y de cómo purificarnos. Ya volvemos. Bueno, estimados oyentes, y seguimos aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Tenga en cuenta que Descubriendo es un programa investigativo. Descubriendo es un programa que trae a los oyentes estas temáticas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Temas que pues muy poco escuchamos en la radio y la televisión por considerarse como que, bueno, ¿para qué preocuparse por esas vainas, no? Así como decimos en las calles. Pero en esta hora de la conciencia, en esta hora del despertar, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que debemos estar informados. Ya no podemos seguir bajo el engaño y la inocencia, pues porque ha producido estupidez. Y esa tradición de prejuicios debemos cortarla. Es la única forma de avanzar de manera consciente. Por ejemplo, acá otra persona que no firma, dice anónimo, dice y expresa que de pequeña también dice, bueno, a mí desde pequeña, en el caso de una mujer, veía muchas de estas entidades, muchas, pero desde pequeña me atacan con esos actos sexuales. Vea esta problemática que está viviendo una de las oyentes. Bueno, a mí desde pequeña, repite el comentario. Ojalá podamos en este programa dar algún tipo de información, compañera, amiga, que te pueda servir para salir adelante. ¿Qué hacer? Por ejemplo, en el caso que ella dice, los incubos, en el caso femenino, atacan los incubos. Ellos atacan a todas las mujeres, a todas, sin importarles edad, físico, estado civil, da igual si está enferma o sana. Lo único que le importa al incubo es que la víctima tenga una mínima energía para robársela y alimentarse de ella, mientras que su víctima se debilita progresivamente, llegando incluso a la muerte. En caso de la víctima quede embarazada, como les decía, es utilizado para hacer sus fechorías. También hay que recalcar que en el caso de los incubos y sucubos tienen estas entidades se mueven mucho en los conventos, se mueven mucho en el tema de los curas, en el tema de las monjas. ¿Y por qué? Resulta que ustedes saben que hay un voto de celibato allí. Ahí se están reprimiendo unas energías. Por eso decíamos que el acto sexual, la unión entre él y ella, es algo sublime. Es algo tan importante y tan perfecto y tan puro que en el momento en que se intenta negar a esta energía, si no se está preparado, esto se desborda en perversión. Entonces, obviamente, estos curas o algunos curas o algunas monjas, para no generalizar, tenemos que siempre a toda regla tiene su excepción. Ellos, a través de esos sueños y esas energías reprimidas, pueden ser papita pa'l loro, como dice un amigo. Papita pa'l loro, pues no tienen ese complemento que haga que esa energía fluya de manera natural. Recuerden que en la Biblia también habla de 3 tipos se me olvidó, de eunucos, unos que nacen, otros que se hacen, que vinieron a hacerlo y otros que se hacen por los hombres. Estos terceros son los que la iglesia ha dicho, los que los hacen los hombres y comienzan a tener todos los problemas que ya nosotros sabemos que de los abusos sexuales y todo esto. Dice, pero no ha vuelto a suceder. Acá dice Andrés, Joana dice, yo a veces veo y siento cosas raras, son sombras negras, y me miran, fijándome, luego de verlas se meten en mi pensamiento. Yo a veces veo y siento cosas, repite, raras, son sombras negras, y me miran vigilosamente, luego de verlas se me meten en mi pensamiento colocándome imágenes de sexo, y a veces pesadillas de que me van a coger. Pero no han vuelto a suceder, pregunta Andrés o exclama Andrés. Muy bien, vamos entonces al qué hacer, que es la parte que nos interesa a todos acá,
porque no nos podemos quedar dando vuelta en el error, en la problemática, sino más ver qué tenemos que hacer. Determinamos entonces varias cosas con la introducción que hicimos y el desarrollo, y es la siguiente. Todo parte de un manejo energético de esas energías poderosas que se dan desde el pensamiento y en la sexualidad. Recuerden entonces que nuestro pensamiento, estimado oyente, o nuestra mente, más bien porque de la mente nace el pensamiento, pero la mente es ese cúmulo de memorias, de datos, que en forma de imágenes hemos grabado gracias a los sentidos. Bien, los sentidos graban la información que llegan al cuerpo mental, y en el cuerpo mental, cuando esas imágenes o esa memoria se activa, se piensa. El pensamiento es la memoria activa que desde el pensamiento se obtiene con los sentidos. De tal forma que lo que hacemos, lo que accionamos, lo que decimos, pues lo que sentimos, se deriva de la forma del pensamiento. Y la materia prima del pensamiento son las imágenes que entraron por los sentidos. Escúchese bien este orden, porque estamos buscando soluciones, ¿verdad? En el tema de incubos y subcubos. Entonces, la sexualidad como expresión del ser humano, como acción sublime del ser humano, obviamente vendría siendo la energía que se despliega, o el acto que se despliega, o la emoción que se comparte con la otra fuerza, a partir de lo que tengo en mi pensamiento y emoción. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos relaciones sexuales, nosotros compartimos lo que en emoción y pensamiento haya, lo que en el cuerpo mental haya en este caso, en el caso del amor, en el caso de la unidad. Si como hombres, y utilizando todo el sustento que acabo de dar, nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestros sentidos están siendo bombardeados permanentemente por imágenes ilusorias, fantasiosas, porque el incubo y subcubo primero se presenta como una imagen que entra por los sentidos. Voy a ponerla más sencilla. Cuando nosotros vemos a la señora, ¿qué les digo yo? La señora de las guardianes de la bahía, ¿no? ¿La recuerdan? Cuando vemos, por ejemplo, al Schwarzenegger, cuando vemos todas estas figuras descomunales con grandes senos de silicona, cuando vemos toda esta figura y entra por nuestros sentidos, ya ahí queda un pensamiento en nosotros. Cuando desde muy niños, yo recuerdo que desde muy niños, siempre al colegio llevó a alguien la revista pornográfica. El niño travieso que siempre llevó la revista pornográfica en el tiempo mío, claro está. Hoy la pueden llevar en el celular con una foto o el celular con el internet. Entonces, allí se le mete a través de los sentidos al infante, al joven, al adolescente, al hombre, la imagen del incubo, la imagen del subcubo, que después recrea en su pensamiento y en el acto sexual o en la masturbación le da forma. Y una vez que le da forma y lo pare, entonces comienza a pedir alimento, y el alimento es recrear permanentemente el ciclo. ¿Sí me hago entender? Esto también lo pueden ustedes comprobar en una película simbólica de la mitología nórdica que se llama Beowulf. Beowulf es exactamente la explicación o la animación de lo que estamos hablando hoy de incubos y subcubos. Véansela, Beowulf. De esta forma, entonces, nos damos cuenta que la única manera en que nosotros podamos controlar estas energías que están a nuestro alrededor es depurar el pensamiento. Es la regeneración del pensamiento y de la emoción, que en símbolos Jesús habló como el pan. Recuerden, aquel que coma de mi carne y beba de mi sangre, entonces tendrá vida. Esa carne y ese pan es el conocimiento y pensamientos puros que el hombre debe generar para que en él sean vida. Si nosotros seguimos contaminando nuestros sentidos, el pensamiento se seguirá pervirtiendo, de tal forma que los resultados seguirán siendo los mismos. En el caso de los amigos que están ahí escuchándonos atentamente, deben comprender que tenemos que hacer un trabajo de limpieza, acercarnos más a lo natural, utilizar la fuerza de los elementos, de la naturaleza, del aire, del fuego, de la tierra, y llegar a inundar nuestros sentidos de eso, buscar esencia de verdad, buscar la verdad, llenar nuestros sentidos de verdad y escapar a la irrealidad.
escapar de un mundo irreal. Y no es irse para una montaña y salir corriendo, no. Es buscar situaciones. Yo le voy a poner un ejemplo, estimado oyente. Esto que estamos haciendo usted y yo en este instante en la radio es buscar esas nuevas formas. Este espacio en este momento, como ejemplo, sirve para entender que los sentidos están siendo inundados por un pensamiento o por una información que carece de irrealidades. Este ejemplo que acabo de poner es lo que permanentemente debemos buscar, realidades. El vivir en familia, el vivir en comunidad de manera sana, el vivir con la naturaleza, el que las energías de los elementos limpien y purifiquen nuestro pensamiento, nuestros discos memorias, o como le llamaron los orientales, los chakras, es el principio de la regeneración. Tengamos también en cuenta, es perentorio, es sumamente necesario esta regeneración, pues si no, en este proceso de transformación, estas mismas energías que hemos venido hablando hoy nos van a consumir. Estamos en el tiempo de elección y selección y cada uno de nosotros debe encontrar esas respuestas. Acá, pues, en el chat siguen nuestros compañeros Andrés, Joana. Por ejemplo, dice Joana, sí, siguen sucediendo. Le contesta Andrés, sucedió 2 veces. Una mujer que no se miraba, qué mal. Bueno, allí sigue el diálogo entre nuestros oyentes, muy interesante porque el chat se convierte en medio de comunicación. De esta forma, estimados oyentes, hemos abarcado el tema de los incubos y subcubos. Tengan en cuenta que lo que hemos dicho hoy aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia y su programa investigativo Descubriendo es solo el inicio de lo que ustedes deben seguir. No nos podemos quedar con el primer conocimiento que llega a nuestros sentidos. Lo que hicimos hoy fue decirles, esto existe, esto está pasando, esto les está pasando, esto nos está pasando, trabajemos para mejorar. Busquemos, investiguemos, démonos la oportunidad de inundar nuestros sentidos de verdades para que veamos que la transformación comienza a suceder de manera paulatina pero concreta. Y lo puedo decir de otra forma. ¿Cómo la fuerza oscura, la fuerza demoníaca, los Elohim, los Nefilín, los incubos y los subcubos han degenerado a la humanidad? Paso a paso. Se han dedicado miles de años, dedicados 24 horas del día haciendo sus ataques a los sentidos fuertemente, y ellos saben que atacando los sentidos lo demás viene por añadidura. Pues de esa misma manera, comprendiendo la ley y cómo funcionamos, hagámoslo. De pronto no va a suceder un cambio de hoy a mañana en la mañana, pero poco a poco. Resulta que ese es un trabajo de perseverancia. Alguna vez leyendo el documento bíblico, Jesús decía, el que persevere hasta el fin será salvo. Eso es un símbolo. Si estamos viviendo una situación dolorosa, tenemos que entender, según el símbolo entregado por Jesús, que el único que va a salir adelante es el que persevere, el que tenga la fuerza, la voluntad y la constancia, sobre todo la constancia, como otro amigo me decía, tranquilo que la paciencia hace el milagro. Trabajemos fuertemente en nuestros sentidos, trabajemos fuertemente en nuestro pensamiento, busquemos cambiar ese pensamiento, busquemos que nuestro entorno sea lo más natural, busquemos compañía que también sea natural. Aplico lo que dice alguna de los oyentes, alejémonos de los lugares donde estas energías deambulan. ¿Y cuáles son? Prostíbulos, todas estas situaciones que nosotros vemos a diario, y de esta forma nos vamos limpiando. Es como el alcohólico, ¿no? El alcohólico tiene que dejar de pasar cerca a la cantina, pues porque ahí está su tentación y se necesita una fuerza de voluntad. De todas formas, ahí está el tema planteado para que el debate continúe, para que su búsqueda en la certeza o con la certeza en la búsqueda de la verdad nunca se detenga. Ya llevamos 57 minutos de programa, hemos llegado así al final de Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden que este es el programa investigativo de RCPC, que se transmite todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia, en vivo y en directo, y lo escuchan también en diferido todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Si llegó un poco tarde a esta emisión, tiene 2 alternativas. La primera, puede descargarlo a partir del lunes, ya estará colgado en la página que nos escucha,
en los espacios dedicados a Descubriendo. Y la otra es escucharlo en diferido el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. Pues agradecerles fuertemente, grandemente el acompañamiento en esta emisión, que ha sido pues para todos muy enriquecedora. Así esperamos, es la intención de este programa. Y pues la participación ha sido muy activa. Por ejemplo, dice Dama Blanca, esto de transformar el pensamiento no es tan fácil debido a la sevicia con que los medios de comunicación lo atacan, y acorde con las acciones de los hombres queda sellado en su corazón. De acuerdo, Dama Blanca, no es fácil. Por eso se dice en el mismo mensaje, se necesitan hombres osados y valientes para levantar el nuevo vuelo. Después, Elizabeth dice, después de negarme a las energías, ya no me dan ganas de hacer el amor con mi pareja. Uy, esta es la otra parte que buscan estas energías, separar lo inseparable, la energía entre él y ella, meterse entre los dos y causar el divorcio porque es el núcleo de la nueva creación. Joana dice, muchas gracias por la información, con muchísimo gusto. Joana, Elizabeth, Dama Blanca, qué bueno que las mujeres hayan estado activas, ¿no? Y es Andrés, dice Coló Andrés su nombre. Andrés, gracias por su participación. No es más, los invitamos a que nos acompañen entonces el próximo sábado en otro tema bien interesante, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.